Bien, profe, estudiando. Ya no nos queda más. Bueno, vamos entonces a iniciar, perdón, esta reunión con la grabación y para continuar con el estudio de la estequiometría. No sé si tienen preguntas puntuales de otros temas, quizá tal vez de la misma prueba. Está abierto unos minutitos para esas preguntas mientras se incorporan sus compañeros. Algo muy puntual. Profe, yo tenía una preguntita con respecto a lo que es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva, porque vi que tienen mucho que ver, pero, por ejemplo, yo tengo entendido que el apantallamiento es la repulsión que tienen esos electrones entre sí, y no sé cómo se les complementa a la carga nuclear efectiva, por si me puede explicar así rapidito. Cuando hablamos de carga nuclear efectiva, no hemos hecho ejercicios de estos porque usted lo hará luego en los cursos superiores más detenidamente, pero la carga nuclear efectiva está relacionada con el número de niveles o capas de energía que tiene el átomo y eso está básicamente considerado el momento en que, por ejemplo, se dice que a medida que los átomos, o mejor dicho, se baja en la tabla periódica, por ejemplo, tomando en cuenta una familia, la familia 1A, vamos bajando la tabla periódica y se va aumentando los niveles de energía. Se van aumentando también los electrones. Y los electrones de valencia cada vez se van alejando más del núcleo. Cuando se van alejando más del núcleo, es porque aumenta también, y eso es lógico entender, la carga nuclear efectiva. Cuando aumenta la carga nuclear efectiva, esto redunda o contribuye a que la energía de ionización de los elementos vaya aumentando y vaya disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque los electrones de valencia están más alejados del núcleo y es más fácil arrancar a los electrones mientras más alejados estén del núcleo. Y ahí ya se aplica la carga nuclear efectiva. No sé si está claro, Zaira. Sí, gracias. Entonces, mire que la carga nuclear efectiva, yo le estoy dando un ejemplo que está afectando a la energía de ionización y por lo tanto a la reactividad. Recuerden que la reactividad es contraria a la energía de ionización. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la energía de ionización, más reactivo, mientras mayor es la energía de ionización, menos reactivo es, ¿sí? Entonces, claro que si nosotros analizamos la energía de ionización de la familia 1A, no varía mucho. Sin embargo, ya sabemos, y porque usted estudió o revisó ya también la reactividad en el laboratorio, tomando en cuenta la primera familia, entonces sabemos que de litio, sodio y potasio, el potasio es el más reactivo. ¿Por qué? Porque requiere menor energía de ionización. Y no solo les decía en la energía de ionización, sino también en otras propiedades, como por ejemplo el radio, ¿no? Y cuando hablamos de radio también hablamos de tamaño. Y si es que en la energía de ionización está afectada por la carga nuclear efectiva, también la afinidad electrónica. Pero que habría que hacer otro análisis, ¿no? Con respecto a la afinidad electrónica. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya, entonces vamos a iniciar, aunque no hay muchas personas, están casi que la mitad, y vamos a dar inicio, ¿no? Gracias, profe. Tenía otra Sí, pregunta. Juan, dígame. Respecto al momento dipolar, pues estaba viendo y quisiera saber así cómo
Es que hay ejercicios que te pedía que los ordenaras de manera creciente y así quería saber cuál es el momento bipolar A o ver, cómo varías en sí, grupos. Eso. y sí, cuando hablamos de momento dipolar, estamos hablando básicamente de la polaridad, ¿no? Es decir, cuán polares o apolares son las moléculas. Entonces, esto tiene que ver también, primero con el tipo de enlace. Si es que los enlaces son diferentes, ya decíamos, y hay presencia de pares libres en el elemento principal, decíamos que la molécula es polar, ¿sí? Ahora, el momento dipolar está relacionado con lo mismo. Es decir, si es que yo veo que, por ejemplo, el dióxido de carbono, yo le pregunto, ¿tiene momento dipolar? Acuérdese del dióxido de carbono. Y si no se acuerda, hacen rapidito papel y lápiz, ¿no? Y así es como tienen que hacer la prueba, porque muchas preguntas están basadas en la estructura de la molécula y para responder tienen que hacer la estructura. Entonces, por favor, para la prueba, papel y lápiz, para que de esa manera usted se fije qué tan polar son las moléculas, por ejemplo, ¿sí? Y yo le pregunto nuevamente, el dióxido de carbono, ¿qué momento dipolar tiene? Y usted va a decir, no sé, a mí no me han dado. No, yo algo les di en el capítulo 10, pero yo les decía que esto está relacionado con la polaridad de las moléculas, es decir, si la molécula es polar o apolar, hemos visto aquí. Ahora, ¿cuán polar es? Eso, si usted quiere, lo recalcamos o lo revisamos, pero eh, solamente decir que las moléculas son polares o apolares, hasta ahí hemos llegado aquí. Y para eso nos sirve el momento dipolar. Entonces yo les pregunto, ¿el dióxido de carbono tiene momento dipolar y por lo tanto tiene polaridad? Esa es la pregunta que usted sí puede responder, porque además hizo su tarea. Y ahí estaba el dióxido de carbono. ¿Qué dicen ustedes? Es no polar. Claro, Es apolar. es no polar o es apolar y por lo tanto su momento dipolar es igual a cero. Sí. ¿Sí? Sí. El amoníaco, ¿es polar o apolar? Es polar Sí, y usted ya sabe por qué. ¿Por qué es polar? porque tiene presencia de pares libres y tiene diferentes distancias interatómicas, diferentes No, enlaces. no tiene diferentes enlaces. Solo tiene presencia y de un par libre, no de pares libres. Entonces, espero que esté con papel y lápiz para responder, porque así tienen que hacer la prueba. En todo caso, la idea es esa, ¿no? De que el momento dipolar, claro, no hemos abundado en eso porque tampoco no hay mucho tiempo. Y claro que hubiéramos podido abundar, pero eso usted va a ver más luego en cursos superiores, en donde va a ver cómo varía. Inclusive yo les decía que el momento dipolar, hay una ecuación muy bonita en donde está relacionada con el carácter iónico. Ayer vimos algo del porcentaje de carácter iónico y hay una relación con el momento dipolar. Y calza muy bien para decir que, por ejemplo, si de los ejemplos que vimos ayer, cloruro de hidrógeno y cloruro de sodio, ¿cuál tendrá mayor momento dipolar? Y ahí hablamos de mayor o menor momento dipolar, una vez que podríamos decir que sí hay momentos dipolares. A ver. Entre cloruro de hidrógeno y cloruro de sodio, ¿quién tendrá mayor momento dipolar?
Sería el cloruro de hidrógeno. No. Mayor momento dipolar tienen los compuestos iónicos, ¿sí? Aunque el momento dipolar se considera más para las moléculas, pero también ya vimos que el carácter iónico también lo tienen las moléculas. Y entonces ahí viene un problema de conceptos y que claro, no erradican ese estudio, el del enlace químico, en el estudio de la química, porque justamente este es el inicio, como estamos en química básica, es el inicio, podríamos decir, de todo el estudio del comportamiento de las sustancias químicas, considerando compuestos iónicos o moléculas. Y ustedes vieron en el libro ayer que en un mismo concepto, digamos, que es la variación de la electronegatividad y el carácter iónico, ahí están incluidos o se pueden incluir tanto moléculas como compuestos iónicos. ¿Pero para qué? Para hacer una clara diferencia de que el carácter iónico es mucho mayor, más del 50% en los compuestos iónicos. Y el mismo carácter iónico es menor del 50% en las moléculas. Entonces ahí teníamos, yendo al ejemplo, yo le pregunté cloruro de hidrógeno y cloruro de sodio, y resulta que cloruro de hidrógeno ya hemos estudiado dentro de lo que son moléculas. Por lo tanto, menor carácter iónico tendrá el cloruro de hidrógeno que el cloruro de sodio. Y el momento dipolar, por supuesto, que va en ese mismo sentido. Es decir, que habrá momento dipolar en las moléculas, menor momento dipolar en las moléculas, en este caso en el cloruro de hidrógeno, y mayor momento dipolar en los compuestos iónicos. No sé si está claro. Profe, entonces en los enlaces covalentes hay menor momento dipolar. Sí, podríamos Oh, decir. ok, Claro, gracias. y mire que esto también está asociado a la electronegatividad a través de la variación de electronegatividad, en donde no sé si vemos nuevamente ese gráfico que vimos ayer, aunque no es tema de clases. Sí me acuerdo del gráfico. Y bueno, si se acuerda del gráfico, estamos bien. Y si no, pues vaya, revise en el capítulo 10 está, en donde todo tiene relación. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces mire, y por eso es que yo les digo, a usted tiene que encontrarle gusto al estudio de la química, más todavía cuando va a ser bioquímico, farmacéutico. Entonces, no digo que no le encuentre gusto al cálculo, a la física, a la biología, todo eso es importante, pero la química es la base para su carrera. Entonces, en este momento, usted está viendo y analizando los conceptos básicos de la química, en donde fácil es luego estos conceptos básicos a aplicar a moléculas, y como ya estamos viendo aquí, moléculas mucho más grandes. Y ya no será difícil que usted identifique, por ejemplo, en una molécula, sea grande o sea pequeña, si es que tienen o no un momento dipolar, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es muy importante el momento que usted, por ejemplo, estudia anatomía, fisiología, para que le expliquen cómo los compuestos iónicos están haciendo digamos, conformando las reacciones bioquímicas, que eso es muy importante ahora, bueno, siempre como sustento para los procesos bioquímicos que se dan a nivel del organismo, y no solo en los humanos, sino también en los animales, y no se diga también en las plantas, porque todo ser vivo tiene reacciones bioquímicas. Por ejemplo, un proceso de fotosíntesis, qué bonito será verle a la clorofila cuál es su variación desde el punto de vista químico, ¿no? ¿Qué le sucede? ¿Cómo se forma desde el CO2 más agua? Entonces, vea qué cosas más lindas, ¿no?
Entonces, así es como tiene usted que ver y entender a la química, ¿sí? Entonces, a propósito de esto, estaba yo viendo lo que vamos a ver ahora como tema en la estequiometría, y como estamos viendo reactivo limitante y en exceso, y espero que esto ya esté bien claro. No sé si están viendo ya el libro. Sí se ve, profe. Sí, profe. Ya, entonces, mire, yo siempre me acojo a los ejemplos del libro, y aquí justamente hay la síntesis, la reacción de síntesis de la urea, que no sé si ya les indiqué a ustedes, pero la urea es un compuesto estratégico, digamos, a nivel industrial, a nivel alimenticio, a nivel político, y bueno, todos hacen uso de la urea. ¿Por qué? Porque es el fertilizante por excelencia. Entonces, mire usted ahí al lado izquierdo tenemos la fórmula desarrollada, la estructural de la famosa urea. Y entonces usted ya sabe que, por ejemplo, la esferita negra es el carbono, las azules son el nitrógeno, la roja es el oxígeno, y las blanquitas que se ven aquí son los hidrógenos. Entonces calza muy bien con la estructura. Y no es menos cierto que usted puede fácilmente identificar, por ejemplo, en el caso del carbono, y que ayer ya vimos también en la tutoría, qué geometría tiene, qué hibridación tiene. Mire aquí también el nitrógeno, ¿sí? Entonces, cada fórmula que a usted se le cruce, qué bueno sería que usted identifique la estructura, la geometría, la hibridación y todo eso que ya sabe. Entonces, no es preciso que llegue al octavo, al noveno semestre para que le indiquen, no, 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 más bien ahí ya aplica, ¿sí? Para los medicamentos y demás. Entonces, esto que se lleve de emoción, diría yo, de mi parte, para que usted no olvide la aplicación de lo que hemos visto aquí, ¿no? Que ha de ser muy interesante que en cualquier estructura que usted vea, que usted estudie, que se le aparezca, diga, a ver, qué estructura tiene, qué geometrías, qué hibridaciones, ¿sí? En este momento estamos hablando de la estequiometría. Y entonces la pregunta ahí será, ¿está claro lo que es la determinación de reactivo limitante y en exceso? Les pregunto. Y aquí usted tiene un ejemplo muy claro, ¿no? La diferencia con los ejercicios que hemos hecho en clases y los del libro, como usted ve, aquí les dan gramos. Y a mí me gusta hacer en moles para no quedarnos mucho tiempo en los cálculos de los gramos a moles, de los moles a gramos. Y entonces, y sobre todo también para que usted se acostumbre, ¿no?, al trabajo con moles, porque resulta que yo he tenido experiencias de este tipo, ¿no? Que hacemos estequiometría y yo les digo, haga la relación en moles, y los chicos dicen, no, es que a mí me gusta hacer en gramos. A mí me enseñaron en gramos y yo no puedo hacer con moles. Entonces esas son limitaciones que vienen trayendo porque alguien les dijo que la estequiometría son gramos y no es así, ¿no? Claro que ya en la práctica usted va a la balanza y pesa en gramos o en kilogramos o lo que fuere a nivel industrial en toneladas, quién sabe. Y entonces resulta que si no hacen gramos, no es estequiometría. Y eso no es así. Entonces, independientemente de las unidades, todos tenemos que pasar a moles, hacer la relación molar, y luego si es que le pide gramos, litros o lo que fuere, hace las conversiones que usted ya conoce. Y que eso ya en algunos ámbitos dicen eso es carpintería. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿está clara la determinación del reactivo limitante y en exceso?
¿Sí o no? Por favor. Sí, profe, para mí sí. Para los demás, mire que la semana anterior ya hemos hecho ejercicios, si no bastantes, porque no es necesario. Los pocos que hemos hecho, yo sí quisiera que ya esté bien claro la determinación de reactivo limitante y en exceso. Hemos hecho ejercicios hasta con 3 reactivos. Y si quiere lo hacemos con 4, con 5, lo que fuere, pero usted tiene que tener listo el proceso para determinar el reactivo limitante. ¿Por qué le digo esto? Porque luego y enseguida vamos ya a hacer uso de la pureza de reactivos y productos, de porcentajes de concentración, etcétera. Entonces, si es que me dicen que está claro, vamos a seguir avanzando. Y asimismo yo traje a colación este ejemplo porque nos viene muy bien para introducir otros cálculos que si bien no están aquí en el libro, pero lo vamos a hacer ya a nivel práctico y tienen que ver con el estado en que se encuentran tanto reactivos como productos. ¿Sí? ¿En qué estado se encuentran los reactivos? Yo les pregunto. De acuerdo a la ecuación. ¿En qué estado se encuentran? Gaseoso. Sí, en forma de gas. Esto es muy, muy importante de reconocer. En cambio, los productos. ¿Quién me dice? Acuoso. Sí, pero Entonces, ¿qué sí? líquido. Sí, pero ¿qué significa acuoso para usted? Que está en solución. Una solución. Ya, nuevamente, no la misma, pero para lo mismo y para que quede bien claro. ¿Qué significa que está en solución la urea? ¿Será que nunca va a ser sólida? Porque está en solución. ¿O qué? A ver, ¿cómo se imagina usted la urea en su estado puro? ¿Será que es sólida? ¿Será que es líquida? Y de pronto Líquido. alguien... Bueno, cuando está en solución, podríamos decir que es líquida. Pero alguien de ustedes rapidito ingrese al internet y ponga estado de la urea, ¿no? A ver si es sólida o si es líquida, lo que fuere, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a la reacción, el momento que se forma la urea, y por supuesto como también se forma agua, esa es la razón por la que está en forma acuosa. ¿Qué significa que está acuosa? Ya dijo usted que está en solución. ¿Y qué significa que está en solución? Que la urea, sea sólida o líquida en su estado puro, eh, está en este momento disuelta. Eso es lo que nos indica este estado acuoso. ¿Por qué les digo que puede ser sólida o líquida en su estado puro? Porque vemos, por ejemplo, los ácidos. Y en los ácidos hay algunos estados, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, usted ya conoce que es gas. El gas, al burbujearle en agua, el cloruro de hidrógeno se absorbe y produce la solución de cloruro de ácido clorhídrico, ¿no? El ácido sulfúrico, en su estado puro, es un gas, pero inmediatamente se licúa al contacto con el agua, ¿sí? Y entonces tenemos ahí diferentes porcentajes de concentración dentro del agua, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, la mayoría de ácidos son
bueno, no la mayoría, ciertos ácidos son gases que han sido disueltos en el agua y forman una solución, ¿sí? Asimismo, hay otros ácidos que siendo líquidos, igual se disuelven en el agua y forman una solución. Hay ciertas sustancias como la urea, no sé si ya tienen el dato, si es sólida o líquida, que asimismo se disuelven en el agua y forman una solución. Y esto es importante porque cuando hablamos de sustancias en solución, podemos fácilmente hablar de concentración de ese compuesto, ¿sí? ¿Cuán concentrada o qué porcentaje de concentración tendrá la urea en estado acuoso el momento en que se forma? ¿A partir de qué? Del amoníaco y del dióxido de carbono. A pesar de que los dos reactivos están en forma gaseosa y así se debe realizar esta síntesis, resulta que la urea está en forma acuosa. Y podríamos aquí fácilmente preguntarnos a qué concentración, a qué porcentaje de concentración está la urea, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos lo mismo del amoníaco y del dióxido de carbono. ¿Qué dicen ustedes? Me refiero a si podemos preguntarnos concentración de amoníaco y de dióxido de carbono. Sí. ¿Cómo? ¿En qué concentración vamos a usar para que la reacción se efectúe de mejor manera? Pero ¿por qué puede estar disuelta? ¿Será o no sé? ¿Cómo puede estar disuelto el amoníaco si está en forma gaseosa? He mezclado con algún otro gas ¿Con cuál otro gas podría ser? no sé, hidrógeno, tenga más hidrógenos. Bueno, el hidrógeno mismo no podría ser un contaminante del amoníaco, pero sí puede ser, por ejemplo, el mismo aire, ¿no? Entonces usted note que ya estamos introduciendo un criterio de impureza en el caso de amoníaco y CO2, porque puede ser que utilizar un amoníaco puro, 100% puro, eh, nos podría demandar mucho dinero. Entonces, alguien dice yo le puedo proveer de un amoníaco que está al 70% de pureza nomás. Lo toma o lo deja. Pero resulta que el costo es mucho menor que el amoníaco totalmente puro. Y entonces esa es la razón por la que muchas veces a nivel industrial se utilizan reactivos impuros, podríamos decir, ¿sí? Lo mismo puede suceder con el dióxido de carbono. Alguien dice, verá, yo tengo un dióxido de carbono al 50% de pureza, pero le vale $1. Ahora, si usted quiere un dióxido de carbono al 100% de pureza, le vale $100. ¿Por qué? Porque los procesos de obtención de reactivos o sustancias puras son muy caros. Entonces dice, ya, pues sea de 1 a 100, y yo me quedo con el de 1. Y claro que al comprar 2 litros, digámoslo así, de CO2, ya tengo 1 litro en estado puro y me cuesta $2. En cambio, si yo quiero los 2 litros en estado puro, me cuesta el doble, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones, usted verá que son propias de la estequiometría. Esto en el caso de que sean gases líquidos o sólidos, ¿sí? En el caso de que sean acuosos, ¿cómo podríamos decir que están puros o impuros? ¿Cómo sería? Por ejemplo, en este caso de la urea.
Y aquí pueden haber dos situaciones, ¿sí? Como está en estado acuoso, puede ser que esta solución tenga otro componente como impureza. Puede ser, por ejemplo, no sé, el mismo amoníaco, ¿sí? El mismo amoníaco que posiblemente no ha reaccionado aquí, está aquí como contaminante. Y claro, ¿por qué está aquí como contaminante? Porque el amoníaco, usted debe saber que también se disuelve en agua como hidróxido de amonio. Entonces, puede ser que sea uno de los contaminantes. Pero aparte del contaminante para la urea, también podríamos hablar de porcentajes de concentración, por el hecho de que está en forma acuosa. Y si el porcentaje de concentración, sin ser porcentaje de pureza, a la final es porcentaje. Y vamos a hacer esa clara diferencia entre porcentajes de pureza y porcentajes de concentración, ¿sí? En este momento. Entonces, cuando hablamos de porcentajes de concentración, y eso ya vimos en la primera semana cuando revisamos aplicación de las unidades de medida. Y ahí hablábamos de algunas formas o unidades de concentración, ¿se acuerda? Entonces, vamos a ver rapidito y acordarnos de las unidades de concentración en porcentajes, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué unidades de concentración en porcentajes nomás decíamos que habían? Decíamos... Masa, en masa, volumen y masa-volumen. Si mal no estoy. Sí. Masa, volumen y volumen. ¿Por qué traigo a colación esto? Para que usted vea la diferencia entre porcentajes de concentración y porcentajes de pureza. Entonces, cuando hablamos de porcentaje masa-masa, yo le podría decir, por ejemplo, una solución de cloro. Usted sabe que, y esto ya vimos en el primer capítulo, en la primera unidad, y le digo 4% en masa-masa, ¿sí? Y podríamos decir que es una solución pongámosle ¿de qué será? De HCl, pongamos, no hay problema, cualquiera que sea la sustancia. ¿Qué me indica esto? Y esto fue parte de una pregunta de prueba. ¿Qué me indica este porcentaje? Rapidito. Que hay 4,5 gramos de masa en 100 gramos de masa del compuesto. Ya, pero ¿cuál masa? Y si yo ya le estoy dando ahí el compuesto, digamos 4,5 gramos de cloruro de hidrógeno o en soluto, ¿no? En 100 gramos no es del compuesto, es de la solución, ¿sí? ¿De cuál solución? De la misma, porque estamos hablando de un soluto que en este momento ha sido un ácido que está a esta concentración. Usted ya podrá imaginar cómo está esta solución. Tengo aquí un frasco de 100 mililitros o de 200 mililitros, no importa el volumen, pero lo cierto es que aquí yo tengo esta cantidad de soluto en esta cantidad de solución, ¿sí? ¿Qué hago yo para calcular? No sé. Bueno, luego vamos a ver esos cálculos. Pero también yo puedo decir, y esto por lo general también es válido, yo le puedo decir el mismo ácido que tengo un 4% en masa-volumen.
perdón. De HCl. ¿Qué me indica esto en cambio? Que hay 4.5 gramos del soluto en 100 mililitros de la solución. Sí, en 100 mililitros de la solución. ¿Cuál solución? La misma, de HCl, ¿sí? En cambio acá, y que claro, de pronto usted dice, pero no se aplica. No, sí se puede aplicar, porque note que yo puedo calcular o medir mililitros de HCl, ¿no? Del soluto. Entonces yo puedo poner aquí 4,5% volumen de HCl, ¿sí? Y entonces, ¿qué me indicará esto? ¿Qué me indicará la relación volumen-volumen? 4.5 mililitros del soluto en 100 mililitros de la solución. ¿Sí? Entonces, mire, usted tiene que tener esto bien claro. La diferencia entre un porcentaje y otro. Yo le pregunto, el número es el mismo, pero ¿será lo mismo esta relación? Ya el momento de hacer los cálculos, ¿dará lo mismo? Es diferente. Es diferente, y es diferente nada más ni nada menos por el hecho de que la, la densidad no es la misma. Y entonces habría que ver, y de paso les indico, ya cuando se entra a hacer más trabajos de química, resulta que hay ciertas sustancias que son muy utilizadas en los laboratorios, ejemplo, las soluciones de ácido clorhídrico, y entonces hay tablas en donde a usted le indican el, el porcentaje masa, volumen en función de la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad de una solución concentrada de ácido clorhídrico es 1,37 gramos por mililitro. Esa es la densidad de una solución, de la solución más concentrada de ácido clorhídrico. Usted preguntará, ¿y cuál es la concentración de la solución más concentrada de ácido clorhídrico? Y yo le digo que el cloruro de hidrógeno, se disuelve en el agua máximo a un 37%, haciendo un esfuerzo, porque creo que es 36,5, 36,7, algo así, ¿sí? Y no más. Y usted dirá, ahí se preguntará, ¿y existirán soluciones de ácido clorhídrico al 50% masa? ¿Qué dicen ustedes? Si yo le digo que la máxima solubilidad de cloruro de hidrógeno en el agua es al 37%, ¿será que existen concentraciones al 50%? ¿Qué dicen ustedes? Porque para la preparación de este tipo de sustancias, lo primero que usted tiene que ir a ver en los handbooks, en los manuales de química, es la solubilidad de las sustancias. Lo mismo que se hizo para la solución del cloruro de sodio. Resulta que la solución de cloruro de sodio, su máxima concentración es al 35-36%, más o menos. Y claro que eso va a depender de la temperatura, ¿no? Y de la presión también. Pero en término promedio, digamos. No sé si es que me hice entender la pregunta. ¿Será que si yo le digo que la máxima solubilidad del cloruro de hidrógeno en agua es del 37% en masa, existirá una solución de ácido clorhídrico al 50% en masa?
¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque, o sea, ya dejaría de tener la solubilidad que sería necesaria para poder resolverlo totalmente. Ya dejaría de, no, o sea, estaría saturada. Sí, 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 sí. Ese es el término. Al 37% en masa ya habría una saturación. Si nosotros decimos, no, es que yo quiero una solución al 50%, no, no hay cómo, porque resulta que ya al 37% llegó el máximo de su solubilidad. Alguien que dice, no, es que yo quiero al 40%, simplemente no se va a disolver el más cloruro de hidrógeno, que es gas, en el agua. Y por más esfuerzos que haga, no va a poder disolverse. Entonces, esto, por ejemplo, no existe ni en el laboratorio, ni en el mercado, ni en ninguna parte. ¿Sí? Y así podríamos estar viendo de diferentes ácidos, y no solo de ácidos, sino también de otras sustancias como sales, la misma urea, que es una molécula, en donde habrá una determinada cantidad que se disuelve en agua y no más. Entonces, a eso llamamos porcentaje de solubilidad. Pero ese es otro tema que no vamos a ver aquí. Lo que a mí me interesa en este momento es que usted sepa bien estos porcentajes, y estos porcentajes usted los aplique correctamente en los cálculos estequiométricos. A estos porcentajes se les llama porcentajes de concentración, pero hay otros porcentajes para determinar la pureza, que es otra cosa, pero que lamentablemente siguen siendo porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿qué será el porcentaje de pureza? Y eso vamos a ver hoy, ¿sí? Cuando hablamos de porcentaje de pureza, mire usted que aquí en el ácido clorhídrico hemos puesto de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de una concentración máxima, ácido clorhídrico al 37%, masa más. Cuando usted va a ver en los laboratorios, y usted puede ingresar también aquí al internet para decir, para ver cómo venden o cómo expenden determinados tipos de reactivos, nosotros vamos a ver en la etiqueta, por ejemplo, decir que se trata de hidróxido de sodio, y al lado usted tiene esto, ¿sí? Así, de esta manera. ¿Qué significa un hidróxido de sodio al 90%? Y aquí no le dice nada, no le dice masa, masa, volumen, nada. Solamente le dice esto, ¿sí? Cuando usted ve un porcentaje al lado del nombre o de la fórmula del compuesto, automáticamente aquí lo que le está indicando es que este hidróxido de sodio que le están vendiendo no está puro, está al 90%. ¿Qué significa esto del 90%? Y ahí vamos a ser bien claros a través de un dibujito que a mí me gusta hacer, que es un pastel, ¿no? En donde este pastel representa el 100%, ¿no es cierto? Y resulta que lo que yo tengo aquí mire que todavía no tengo datos, ¿no? Solo tengo este dato de que ese hidróxido de sodio está al 90%. ¿Qué significa eso? Que de mi pastel, el 10% que corresponde a esta partecita es impureza, ¿sí? Y entonces vamos a ponerle que esto es impureza, ¿sí? Verá que le digo que es impureza, no impuro, impureza. En cambio, ¿qué será el 90%?
¿Quién me dice que vendría a ser todo esto? ¿Qué será este 90%? El hidróxido de sodio puro. Sí, es la cantidad de hidróxido de sodio puro. Así es como debemos entender siempre estos criterios de pureza. Y así como aquí está el ejemplo del hidróxido de sodio puro, asimismo cualquier porcentaje de pureza, ¿sí? Entonces yo extrapolo a gramos, ¿no? O a moles, a cualquier unidad. Hagamos de moles para que se quite el criterio de que hasta las purezas tienen que estar en gramos solamente, porque si no, resulta que no puede usted hacer los cálculos. Entonces yo digo, si yo tengo aquí 100 moles, porque las unidades, repito, pueden ser cualquiera, yo digo, tengo 100 moles de este hidróxido de sodio al 90% de pureza. ¿Ya? Yo le pregunto, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio puro tendré? ¿Qué dice usted? 90. Sí, 90. Entonces, mire, aquí rapidito, porque el cálculo es así de rápido y podemos hacer como con cálculo mental. Usted dirá que las 100 moles son de hidróxido de sodio puro, ¿sí? En cambio, las 100 moles, ¿qué serán? ¿Y cómo le venden? ¿Le venden como hidróxido de sodio? Sí, sí le venden como hidróxido de sodio. Usted va al almacén de donde venden reactivos químicos y le dice, yo necesito hidróxido de sodio. Y el proveedor le dice, sí, yo tengo este hidróxido de sodio que está al 90% de pureza. Ah, dice, deme ese hidróxido de sodio. Entonces a usted le venden 100 moles de hidróxido de sodio, pero ¿cómo está este hidróxido de sodio? ¿Quién me dice? ¿Estará puro o estará impuro? Está impuro. Está impuro. Entonces mire aquí, este término no se olvide. A veces queremos obviar. Cuando usted ve, repito, un porcentaje al lado de la fórmula, automáticamente esta sustancia, que no es que deja de ser la sustancia, sigue siendo hidróxido de sodio, pero está impuro. Por lo tanto, las 100 moles de mi ejercicio también están impuras, ¿sí? Entonces, estas 100 moles que representa todo el pastel es hidróxido de sodio impuro. De estas 100 moles de hidróxido de sodio impuro, solo 90 están puras. Y entonces, para efectos de estequiometría, ¿qué es lo que deberé utilizar? ¿Deberé utilizar para los cálculos las 100 moles de hidróxido de sodio impuro o solo serán las 90 moles? Las 90 moles. Claro, solo las 90 moles. Entonces mire que ahí ya cambió el criterio de la estequiometría, porque a pesar de que yo tenía aquí 100 moles de hidróxido de sodio al 90% de pureza, ya no tengo las 100 moles. Y para efectos de mi estequiometría solo tengo 90 moles. Usted se preguntará, ¿y qué son las otras 10 moles? ¿Sí? Porque yo quiero saber qué son esas 10 moles. Bueno, en este momento no nos interesa. Hay muchos reactivos que simplemente la impureza, yo me atrevo a decir, del hidróxido de sodio puede ser agua, ¿sí? Es decir, está húmedo, está con humedad y ese puede ser el 10%. Hay otros casos que por efecto del mismo proceso de obtención del hidróxido de sodio puede ser el mismo cloruro de sodio o puede ser carbonato de sodio, dependiendo de la materia prima con la que se haya hecho este hidróxido de sodio. Ahora, ¿por qué venden así estos reactivos?
nuevamente insisto, porque es más barato utilizar un hidróxido de sodio impuro que un hidróxido de sodio puro. Puede ser que ese 10% nomás nos cueste, quién sabe, el doble o el triple de lo que cuesta este hidróxido de sodio impuro, ¿sí? Porque los procesos de purificación, y ese es un buen, ¿qué podría decir? Mercado. Estos procesos de purificación cuestan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre hago referencia a que el proceso que usted está haciendo en casa es un proceso de purificación del cloruro de sodio. Y una cosa es ir a la tienda y comprar cloruro de sodio para nuestra cocina, y otra cosa es ir a la empresa farmacéutica a comprar un cloruro de sodio químicamente puro, ¿sí? Ese cloruro de sodio químicamente puro se utiliza muchas veces para fines de análisis químico, en donde tiene que estar puro, y cuesta, yo me atrevo a decir, 100 veces más, quién sabe hasta 1000 veces más, ¿no? El costo. Entonces, esos son los procesos de purificación. Por eso es que a nivel industrial, si yo quiero producir, por ejemplo, como en este caso del ejemplo, la urea, yo me atrevería a decir que de pronto el amoníaco no es puro, ¿sí? El dióxido de carbono tampoco. Entonces, ahí todos los cálculos que usted ve aquí en el libro son siempre y cuando los reactivos y los productos sean puros, ¿sí? Pero si ya entran estos criterios de pureza, ya es otro tratamiento el cálculo. ¿Sí está claro entonces? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, Estos criterios de pureza, dígame. pregunta. Ujú. Por ejemplo, para tener un soluto, digámosle así, Sí. depende de cómo le hayan obtenido en la pureza para que en nuestro cálculo o en nuestra otra reacción influya en los productos que vamos a obtener. Cuando dice depende de la pureza, ¿a qué se refiere? ¿A que de pronto las impurezas influyan en la reacción? Y claro, digamos que el hidróxido de sodio, o sea, depende de que hayan obtenido el hidróxido de sodio para que esas impurezas influyan después en nuestra obtención de los siguientes productos. Claro, sí, sí influyen. Y mire que tan cierto es lo que usted dice, que para fines de la química analítica, las personas ya encargadas de estos análisis tienen que saber de qué tipo de impureza se trata en el caso de estos reactivos, ¿no? Por ejemplo, hablemos del hidróxido de sodio. Yo les decía que las impurezas mínimamente pueden ser agua, pero también puede ser cloruro de sodio, puede ser hidróxido, no, pues, carbonato de sodio, ¿sí? O también, ¿por qué no? Pero hidróxido de potasio, por ejemplo, ¿sí? Porque recuerde que el hidróxido de sodio, usted tiene que saber que la materia prima ideal es el agua de mar. Entonces, usted sabe que el agua de mar tiene un sinnúmero de componentes, porque es una solución muy rica en electrolitos, digamos, ¿sí? Entonces, mínimamente pueden ser estas las impurezas. Si es que la impureza es del agua, no hay ningún problema. Como yo les digo, el agua representa la humedad. Por eso es que en el laboratorio químico, el primer análisis que a usted le enseñan es determinar la humedad, ¿sí? Es muy importante la humedad, porque puede ser causa hasta de penalización. El momento que a usted, por ejemplo, le dicen, no, este hidróxido de sodio está puro.
Y para eso es el analista en el laboratorio y le dice, a ver, deme viendo si es que en verdad esto está puro. Y dice, no, vea, tiene el 10% de humedad y a usted le vendieron como puro. Entonces ahí vienen las penalizaciones para efectos de compra-venta de reactivos. Pero bueno, eso es en cuestión del agua. Y mire que el agua es inocuo, digamos, o no entra dentro de una reacción, como dice su compañera, que posiblemente interfiera en mi proceso, ¿no? En cambio, cloruro de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de potasio ya van a interferir. Por eso es que las impurezas son tan importantes en los reactivos químicos y en las etiquetas, cuando no es químicamente puro el reactivo, le ponen ahí la lista de impurezas. Y le dice, tiene de impurezas cloruro de sodio, el 2%, carbonato de sodio, el 1,5%, pero resulta que el hidróxido de potasio ha sido 1200 ppm. Y usted ya sabe qué significa 1200 ppm. Entonces, cosas así, información que es muy necesario para el analista. Entonces, el analista ha de saber para qué va a usar el hidróxido de potasio, perdón, el hidróxido de sodio, y dice, no, a mí no me conviene que esté aquí hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar para procesos de neutralización, ¿no? Y cuando uso procesos de neutralización, yo utilizo el hidróxido más el ácido y quiero saber las cantidades. Ahí me interfiere el hidróxido de potasio. ¿Sí ve? Entonces no me conviene. Y le preguntará al productor o al vendedor, ¿no tiene un hidróxido de sodio en donde no haya impurezas de hidróxido de potasio? Entonces, mire, lo que usted dice es muy cierto. Por eso es que para fines de la química analítica es muy importante revisar si es que mi reactivo no va a interferir para la reacción de mi interés con las impurezas. ¿Sí? A ese nivel es que necesitamos saber qué tipo de impureza es. Pero como estamos en química básica y estamos viendo estequiometría básica, en este momento, por eso yo les digo, no nos interesan las impurezas. Vamos a solamente a saber que mi reactivo de interés está impuro y solamente le dejamos así. Porque imagínese entrar a hacer cálculos de las impurezas, ¿sí? Solo vamos a hacer los cálculos de nuestro compuesto de interés. ¿Sí está claro entonces? Sí, pero Ya. Entonces, mire, es muy importante que usted siempre recurra a este análisis, ¿no? De cómo yo concibo la impureza de mi producto, de mi sustancia química, porque de paso les digo que en este caso puede el hidróxido de sodio ser reactivo, pero también puede ser producto, ¿no? Resulta que yo voy al laboratorio y produzco hidróxido de sodio. Y por ahí yo me pregunto, ¿qué tan puro es el hidróxido de sodio que yo estoy produciendo? ¿Sí? Entonces, este criterio de pureza no es solo para los reactivos, sino también para los productos. Y ahí hay que tener mucho cuidado de cómo yo utilizo este porcentaje, no sé si ponerle arriba o ponerle abajo en el factor de conversión, ¿sí? Y eso va a depender de cómo tengo yo esos datos y qué cálculos nomás son los que debo hacer. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, tengo, y vamos ya a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cálculo de
de pureza de reactivos o productos. Y entonces yo digo que tengo 250 gramos de un hidróxido de sodio al 90% de pureza. Y yo le pregunto cuántos gramos de reactivo puro se tienen en esta cantidad de reactivo impuro, sería, ¿sí? ¿Cómo sería el cálculo? Para fines de cálculos estequiométricos, yo necesito saber la cantidad de reactivo puro. Entonces, ¿qué digo? 250 gramos de hidróxido de sodio impuro. Siempre yo acostumbro a poner esta característica para que usted no se le olvide. ¿Y cómo utilizo en este caso el porcentaje? ¿Qué me está diciendo el porcentaje? El porcentaje me está diciendo que 90, y ahí yo adapto mi unidad, ¿no? ¿Por qué pongo aquí gramos? Porque mi dato inicial está en gramos. Y digo 90 gramos de hidróxido de sodio puro existen ¿en qué? ¿En cuánto? En 100 gramos de hidróxido de sodio impuro. Porque eso me dice mi pastel, ¿no? Los 100 gramos, bueno, aquí puse moles. Los 100 gramos representan al total, que es impuro, ¿sí? Entonces, mire, se van los gramos de reactivo impuro con los gramos de reactivo impuro. Y aquí tenemos como dato la cantidad pura. ¿Cuánto será esto? A ver si alguien me ayuda haciendo este cálculo. 225 gramos. 125 gramos de hidróxido de sodio, ¿qué será? Puro. Y este dato ya me sirve para mi relación estequiométrica. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Y eso sería todo con respecto a este criterio de pureza, ¿sí? Vamos a hacer asimismo un ejemplo en donde yo tengo, hagamos el cálculo en una reacción. Y entonces yo tengo aquí hidróxido de sodio más, pongamos, ácido sulfúrico, ¿sí? Y tengo sulfato de sodio más agua. Una reacción sencillita, ¿sí? Claro que aquí prácticamente y en el laboratorio de lo que se trata es de utilizar el hidróxido de sodio en forma acuosa, ácido sulfúrico también en forma acuosa y no es problema. Sulfato de sodio, ¿cómo estará? Sólido, acuoso, líquido, gas, ¿cómo estará? Y eso usted ya sabe. ¿Qué es lo que usted debe saber? Y ya no debería dudar. Decir que toda sal de un metal alcalino siempre va a estar acuoso, ¿sí?
A diferencia de, mire que usted ya vio estas reacciones de, pongámosle, cloruro de sodio, ¿sí? Nitrato de plata. Y claro, las dos están en forma acuosa. ¿Y qué sucedió aquí? No sé si alguien se acuerda. ¿Qué se formaría aquí? A ver, ¿quién me dice? Aunque no hayan visto todavía. Rapidito, ¿qué tipo de reacción es? ¿Qué se producirá? Se produce un precipitado de... ¿De qué será? Bueno, como ya habló de precipitado, es un precipitado de cloruro de plata. Entonces, todo precipitado es sólido. Por eso se presenta como precipitado. ¿Más qué sería? Y mire usted que esta otra solución, digamos, este otro sustancia, nitrato de sodio, está en forma acuosa. ¿Por qué? Por el mismo criterio que el sulfato de sodio. Toda sal de los metales alcalinos es muy soluble en agua, a diferencia de esta sal de plata. Esta reacción, ya deberá usted familiarizarse, es típica para determinar la presencia de halogenuros. Ejemplo, los cloruros. Entonces, cuando hay la presencia de cloruro, al lado de nitrato de plata, se forma el halogenuro correspondiente. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en estas ecuaciones muy simples, pero muy significativas para decir que, y mire usted que vamos a hacer, voy a preguntarle, ¿cuántas moles de... Y bueno, cuando hablamos de sulfato de sodio, serían más bien pesos fórmula gramo de sulfato de sodio. Verá que le voy a poner aquí de una vez al 75% de pureza. Se obtienen a partir de 1,75 moles de ácido sulfúrico. Pongamos de hidróxido de sodio. De hidróxido de sodio al 90% de pureza. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace falta hacer aquí en esta reacción? ¿Qué falta? balancear. Falta igualar. Y entonces ahí ya le puse el 2 y estamos listos con 2 aguas también. ¿Sí? ¿Qué pasaba si no le igualaba? Y hacía los cálculos. Entonces iban a salir cálculos erróneos. Claro, vamos a tener cálculos erróneos. Entonces, mire, ahí ya tengo estructurado mi ejercicio para aplicar purezas. Mire usted que aquí el sulfato de sodio al lado dice al 75, pongámosle al 75% de pureza, y acá el hidróxido de sodio también al 90%. Inclusive si no le dice de pureza, usted ya tiene que saber que está impuro el sulfato de sodio. Si acá no le dice de pureza, usted tiene que saber que el hidróxido de sodio está impuro. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué cálculos hago? Dígame. ¿Por dónde comienzo? Primero calculamos cuántas moles de hidróxido de sodio tenemos puras. Sí. ¿Cómo?
1,75 moles de hidróxido de sodio por no No se impuro, olvide, impuro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pongo por arriba y qué pongo 90 abajo? moles. Sí, pongo arriba 90 Arriba moles. pondría no puro y abajo 100 moles de hidróxido de sodio impuro. Claro. Vean, no importa que se demore. Lo importante es que usted haga las cosas bien y siempre trate de realizar estos cálculos de tal manera que vayan en forma ordenada, ¿sí? ¿A qué será igual esto? Caramba. 1,575 moles. Bueno, está bien que me den datos así de esa manera. ¿Qué es? Hidróxido de sodio puro, ¿sí? Estos Puro. datos ya, sí, estos datos ya me sirven para hacer mis cálculos estequiométricos. Recién yo he obtenido una cantidad de reactivo puro, ¿sí? Entonces, ¿qué digo luego? Ya tengo esto puro. Entonces hago la relación estequiométrica para decir qué arriba, qué abajo. Arriba diré un peso fórmula gramo de sulfato de sodio. Estoy aplicando la estequiometría, ¿no? Utiliza 2 moles de hidróxido de sodio. Cuando yo aplico la estequiometría, hemos de entender que es en estado puro, ¿no? O sea, la relación estequiométrica es puro. Por lo tanto, ¿qué estoy calculando aquí? O voy a calcular cantidad de producto puro, ¿sí? A ver, ¿cuánto saldría aquí? 0,7875. Bueno, está bien que utilicemos todos los decimales porque al último tenemos que hacer el redondeo, Fórmula gramo. ¿sí? De sulfato de sodio, ¿sí? ¿Qué es este sulfato de sodio? Ya dijimos, Es es puro, puro. ¿sí? Es puro. Ahora, si usted quiere, pone aquí puro, acá puro, pero ya estamos sabiendo, ¿no? A ver, ya tengo el producto puro, pero yo le pregunté, ¿producto puro? No, al 75%. Al 75%. Entonces, ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? A ver, hagamos aquí para ganar el tiempo. Arriba pongo 100. ¿Por qué arriba 100? Porque vamos a calcular el porcentaje de lo impuro. Y abajo sería el 75% que está puro. Sí. Entonces, aquí tenemos esto impuro. Verá que la cantidad, bueno, déjame, voy para allá. Vamos a hacer otra vez esto. Voy a copiarle acá. Entonces, voy a hacer lo mismo, pero abajo, ¿no? Entonces, aquí decimos que esto es puro. No, Ah, profesor, no, perdón, esto es impuro. Y abajo ponemos 75. 70.
75 pesos Pesos fórmula mismo de sulfato de sodio puro. puro. Ujú. Entonces, mire, cuando nosotros usamos correctamente esto de lo puro y de lo impuro, ya se nos facilita la respuesta, se nos facilita la comprensión. Caso contrario, no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, aquí tenemos esto que se va con esto. Y entonces tenemos, ¿cuánto tenemos aquí, por favor? 1,05 pesos fórmula gramo. ¿Ya? Y esto es lo que yo pregunté. ¿Sí ve? Y aquí si usted quiere le pone el 75% de pureza. ¿Sí? Entonces, para que usted vea cómo se utilizan los porcentajes, por ejemplo aquí, y no es que solo porque es reactivo yo utilice así, porque es producto yo utilicé así, no necesariamente o no siempre. Por eso es que yo sí les pido que cada vez que haga estos cálculos, siempre vaya a hacer una reflexión considerando el pastel, ¿no? ¿Qué me está diciendo el pastel con respecto a mi producto? Y podríamos revisar y decir que el 1,75 con respecto al producto, ¿no? Que ¿dónde estaba? Ah, aquí está. Que el 0,7875 corresponde a qué en el pastel. Ya tendríamos que hacer otro pastel, ¿no? Entonces podríamos aquí hacer un pastel rapidito para decir que aquí hagamos que ¿qué pasó? Mire usted, así saldría, ¿no? Que el 0,79, digamos. Esto corresponde a 0,79, ¿no? Moles o pesos fórmula del sulfato de sodio puro. Y todo el pastel corresponde a 1,05 pesos fórmula gramo del sulfato de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le estuve preguntando? Le estuve preguntando todo el pastel, ¿sí? Y por eso es del 1,005. ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando cantidad impura, ¿sí? Mire, ¿cuántos pesos fórmula gramo de sulfato de sodio impuro se obtienen? Y necesariamente deberá ser mayor que la cantidad pura. ¿Cuánto es la cantidad pura? 0,7875 pesos fórmula. ¿Cuál es la cantidad impura? 1,05 pesos fórmula. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos y mañana haremos más ejercicios. Tiene que, bueno, prepararse, seguirse preparando para la prueba de hoy. Mañana yo ya les enviaré o ahora mismo ejercicios de este tipo para que usted realice de tal manera que ya tenemos una siguiente tarea. Usted está atrasado, lamentablemente, de ganas les puse una semana más. Procure hacer rápido la tarea de las sales a que no se le acumule estas otras tareas, por favor. Entonces, con esto hemos terminado el día de hoy, si no hay preguntas sobre el tema. ¿Sí? Mire usted lo que significa el momento en que con esta ecuación, con estas ecuaciones nomás, ya podríamos estar introduciendo datos para tanto con purezas de reactivos y productos y también para determinar el limitante.
¿sí? En este caso del ejemplo no determinamos el limitante porque solo les di el dato de un reactivo. Pero si ya les doy el dato de 2 reactivos, ahí ya podemos o debemos determinar el reactivo limitante. Entonces vamos a hacer eso mañana y poco a poco vamos a hacer también otros ejercicios en donde ya tengan otros cálculos como son, por ejemplo, porcentaje de rendimiento, en donde ejercicios fáciles están en el libro. Ya le dije que tiene que revisar los ejercicios del libro del capítulo 3, porque ahí no hay la inclusión de la pureza de reactivos y productos. Pero hemos de utilizar esas ecuaciones para hacer estos cálculos. ¿Sí? Entonces hasta ahí nos quedamos y continuaremos mañana. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, profe. Bueno, entonces dejo de grabar y que les vaya muy bien ahora en la prueba. De eso es lo que se trata y a todos conviene. Que tengan un buen día. Hasta vernos mañana.